Transportes, hospitales y colegios en toda Argentina se vieron afectados por el paro general. Lo pudieron ver ustedes en imágenes, convocado por 3 centrales de trabajadores este jueves. Imágenes que reflejaban finalmente ciudades en Argentina, no solo Buenos Aires, que estaban con las calles vacías. Miles de personas debieron permanecer en sus casas para protestar, algunos obligados por el alza de la inflación y las políticas económicas del gobierno de Cristina Fernández. Queremos conversar al respecto, para eso nos acompaña en CNN Chile el experto, analista internacional de la Universidad de Santiago, Pablo Lacoste. Gracias por estar con nosotros, Pablo. Bienvenido. Un gusto estar con ustedes. Pablo, primero, desde una perspectiva bien general, me gustaría que pudieras analizar el paro de esta semana. ¿Qué tan representativo fue y qué tan dañino fue para el gobierno de Cristina Fernández? Fue el paro más intenso en 10 años, el paro que el propio peronismo le hace a un gobierno peronista, lo cual es muy extraño, porque el gobierno radical de Alfonsín en los 80 le hicieron 13 paros generales, a De la Rúa también le hicieron cerca de una decena, pero son gobiernos radicales. Lo que ocurre ahora es que es un gobierno peronista el que recibe los paros del propio sindicalismo peronista, que es muy poderoso. Usted sabe que Argentina es uno de los países más sindicalizados del mundo, sí. De los sindicatos son más fuertes, y esos sindicatos son tradicionalmente controlados por el peronismo. Pero a partir de la ruptura entre los sindicatos, sobre todo el dirigente de los camioneros, Hugo Moyano, con el gobierno, se han sucedido desencuentros que culminan ahora con este paro que paralizó la totalidad del país durante el jueves, ¿no? Pablo, me gustaría que hiciéramos un poquito de historia. ¿Por qué rompieron esas relaciones cercanas en su momento Hugo Moyano con el kirchnerismo? Durante la vida de Néstor Kirchner, él tuvo una visión política y mayor cintura y mayor tolerancia, y él sentía que era importante tener el lazo con Hugo Moyano. El líder de los camioneros está cuestionado por manejos oscuros de fondos que el Estado le traspasa a los sindicatos para hacerse cargo de las ISAPRE, los sistemas de salud de los trabajadores lo manejan las ISAPRE, que están bajo el poder de estos sindicatos. Manejos oscuros, cuestionamientos, y esto, bueno, Kirchner alcanzó a mantener una situación de alianza con Hugo Moyano, pero se comenzó a deteriorar, y esto, después de la muerte de Kirchner, viene la ruptura con Cristina Kirchner, en parte porque ella trata de depurar un poco sus alianzas políticas, y en parte también porque Moyano siente que con el aumento de la inflación, la única manera de conservar su posición de liderazgo al frente de los trabajadores es pasando a la oposición con respecto al gobierno. Entonces Cristina le suelta la mano por un lado, y por otro lado Moyano toma distancia de un gobierno que con sus políticas de gasto fiscal expansivo está generando cada vez más inflación, y él siente que el futuro no va a pasar por ahí. ¿Es más que nada un gallito político finalmente entre Moyano y Fernández? Claro, pero ya hay, digamos, hay una ruptura que es irreconciliable. Y Moyano está vinculado a las otras expresiones que tiene el peronismo más moderado, donde está Massa, donde está de la Sota, el gobernador de Córdoba, que parece que el peronismo que estaría avanzando hacia el poder en las elecciones del año que viene. Ahora, dejando o tomando más bien en cuenta ese antecedente de esta rivalidad, ahora este gallito entre Moyano y Cristina Fernández, ¿cuán efectivamente arraigado en el peronismo, o en ciertas facciones dentro del peronismo y en la sociedad argentina, está esta sensación de malestar frente al gobierno de Cristina Fernández? ¿Cuán representativo es lo que sucedió esta semana? Hay muchos motivos de malestar. Sobre todo porque la inflación es muy alta, está arriba del 40% anual, entonces los sindicatos están exigiendo mejoras salariales. Acorde a eso, y el gobierno se resiste para evitar que siga subiendo la inflación. Claro. Además, el gobierno no actualizó el impuesto a la renta, el porcentaje que tienen que pagar los trabajadores. Entonces, ha habido aumentos salariales que no fueron acompañados por una modificación del impuesto a la renta. Entonces, en los últimos años ocurre que los aumentos de lo que obtienen los trabajadores no les sirve para nada, porque se lo lleva todo el impuesto a la renta. Claro.
Un profesor que puede ganar $1 millón de sueldo está pagando 35% de impuesto a la renta. Eso, hablé hoy con un profesor y me explicaba esa situación. Sí. Entonces, hay una situación de injusticia, porque ellos están pagando un impuesto muy alto, pero a su vez el gobierno necesita recaudar, claro, porque ha habido un aumento tan grande del gasto fiscal que lo tienen que cubrir de alguna manera. Una parte es con emisión de billetes. Eso genera más inflación. Genera inflación. Pero se ha dado cuenta el gobierno que no puede seguir en forma incontrolada por el camino de la inflación. Entonces está tratando de buscar algunas otras maneras de recaudar, y entre ellos hay un impuesto muy grande a la renta de los trabajadores, y esto genera mucho malestar. ¿Y tiene espacio de maniobra Cristina Fernández hoy día desde el punto de vista político y económico? Miren, parece que le quedan pocas cartas en la mano, porque ella tuvo durante 10 años la economía muy hiperactiva, con mucho subsidio, con mucho anabólico, congeló las tarifas de los servicios públicos, entonces el transporte prácticamente era gratis, la luz, el gas, la energía, todo gratuito, entonces la gente se acostumbró a que tenía más dinero en el bolsillo para gastar. Claro. Pero después de un año ella ha tenido que hacer un gran tarifazo, hay tarifas que están subiendo un 400, un 500% en el último mes, y esto entonces genera resistencia y la gente se asusta. Sí. Pero ella no puede soportar más eso, esas tarifas políticas congeladas, atrasadas 10 años. Casi sin modificar, sin claro, con una inflación tan alta. Entonces se encuentra con eso, se encuentran con que no llegan inversiones. Ella con sus políticas populistas ha espantado la inversión extranjera directa, casi no llega a la Argentina. Entonces, claro, cada vez se producen menos bienes y cada vez hay más plata en circulación, y entonces cada vez más inflación. Sí. Está ahora desesperando Axel Kicillof con el Fondo Monetario Internacional para tratar de conseguir algunos créditos que le den oxígeno. Las reservas del Banco Central van bajando. Se empieza a configurar una especie de tormenta perfecta, claro, y que también, no sé si es muy prematuro decirlo, pero empieza a recordar también lo que sucedió en los años previos a Fernando de la Rúa, por ejemplo, a ese momento de crisis en Argentina. Hay algunas diferencias. En la época de la Rúa había una desocupación muy alta, había recesión, no había inflación, había muy buena infraestructura. Ahora la infraestructura ya fue consumida, no hay desocupación, ahora sí hay inflación alta. Sí. Quizá esto puede ser más parecido al final del gobierno de Alfonsín, porque son políticas parecidas, o sea, un Estado que está sobrecargado de tareas y de funciones, con mucho empleado público, con alta inflación, con pérdida de confianza de los inversores, malestar, frustración. Las empresas hoy han vuelto a ser estatales, las empresas de servicios públicos, y no daban abasto, no alcanzan a satisfacer la demanda. Lo mismo pasaba en la época de Alfonsín. Entonces van apareciendo muchos elementos paralelos. Por un lado los paros de los sindicatos, por otro lado el plan de adelantar las elecciones. Alfonsín tenía que hacer las elecciones en octubre y las adelantó a mayo, y hoy en Argentina hay rumores de que el gobierno estaría planificando esa posibilidad, de adelantar las elecciones del año que viene. Y en ese escenario, ¿cómo calzan ahí las piezas de la agenda que pueda tener el líder sindical Hugo Moyano? Bueno, Hugo Moyano está tratando de reinsertarse en el peronismo, pero en el nuevo peronismo renovador, opositor. Entonces él está tratando de legitimarse por ahí, ¿no? O sea, el volver al poder con el próximo gobierno donde él sea, digamos, una voz importante. Y lo ha demostrado en estos últimos días, a la luz de lo que sucedió en Argentina. A eso está jugando, claro. Pablo, muchas gracias por haber venido a CNN Chile para ponernos en contexto lo que ha sucedido en Argentina en los últimos días. Muy amable. Muchas gracias. Nos separamos por un instante, pero no se vayan, que en minutos estamos de vuelta con más informaciones acá en CNN Chile.